Bueno, muy buenos días a todos. Jenny, ¿me confirmas por favor al otro lado del sistema si todo está funcionando bien en términos de logística, por favor? Audio Perfecto, y presentación. Bueno, perfecto. mis queridos participantes, qué gusto tenerlos aquí. Gracias a aquellos que en este momento me están contestando el saludo. Supremamente contenta, motivada. Creo que siempre que tengo la posibilidad de participar en estos congresos, me llena de emoción el poder ver cómo estamos de comprometidos con la transformación del ser humano. Espero el día de hoy poder dar una serie de pasos muy claros precisamente para ese reto de la conferencia que me corresponde hoy, que es la evaluación hacia la alta dirección, donde como marco de referencia vamos a tener precisamente eso que nos invita el planeta Tierra, ¿cierto? El mundo en los retos de la transformación de la revolución industrial, cómo entonces dar respuesta a una renovación generacional y al mismo tiempo cómo seguir buscando nuevas maneras y formas para tocar a esa conciencia colectiva de liderazgo y generar transformación organizacional. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera intervención del día de hoy, donde ya mis dos colegas nos han dado un marco de referencia súper bonito de dónde están las organizaciones a nivel de compañía en evaluaciones. Vamos viendo entonces ya con Margarita un modelo y cómo responder a esos retos que trae el mercado. Para empezar e iniciar, me gustaría que por favor en el chat que tenemos en Zoom, en este momento se permitan contestarse la siguiente pregunta y también que me den materia prima para tener una relación muy cercana con ustedes y cumplir la expectativa el día de hoy. Por favor, permítanme saber cuando estamos hablando de medición de la alta dirección, cuando estamos hablando de esa cadena de liderazgo organizacional a nivel estratégico, táctico y operativo, ¿qué sería valioso el día de hoy atender en expectativas? Por favor, allí en el chat, cada uno de ustedes, si está desde su teléfono celular, o su dispositivo móvil o lo tiene desde su PC, ¿qué sería útil y valioso llevarse el día de hoy? Y así yo también tener a este lado del sistema esa posibilidad de atender expectativas del equipo participante. Igual, Jenny, te agradecería que dependiendo de lo que los participantes nos compartan por redes sociales o que nos lo compartan por chat, desde interno me lo dejes saber también para poder ir atendiendo esta conferencia el día de hoy. Mis queridos participantes, ¿a qué me comprometo con ustedes? Me comprometo a que podamos tener una mayor asertividad y acercamiento a ese impacto de la medición de la cadena de liderazgo en la organización y un ABC de pasos sugeridos que sentimos y hemos verificado que cuando los aplicamos en las compañías realmente tenemos una visión integral de líder. ¿En beneficio de qué? De toda esa transformación organizacional, en beneficio de responder a retos de mercado, en responder a la generación de valor y minimización de riesgo en el negocio, en apuntarle a un desarrollo del talento humano al interior de las compañías. Espero en este ejercicio tener un tema totalmente interactivo con ustedes, donde podamos también abrir micrófonos en el momento que corresponda. El Zoom nos va a permitir a través del chat también tener esa interacción para poder ir viendo cómo lo podemos lograr. Bien, para empezar, quise ponerles esta caricatura. Para aquellos que estamos en Colombia muy afinados con Mafalda, para aquellos que de pronto están en otros países, pues desde lo cómico, este personaje siempre nos ha invitado a hacernos preguntas valiosas. Y cuando venimos a hablar de los líderes organizacionales, hay una premisa que a veces sucede con alguna frecuencia en los diferentes negocios, y es que hay una puesta en escena en liderazgo desde lo urgente y lo importante. Creo, siento y lo he visto en muchas organizaciones que nuestros líderes quieren mover y transformar el negocio, quieren lograr los mejores resultados, tienen la expectativa de ser transformadores en su sector o en su economía. Y cuando estamos hablando de la transformación, no sé si a ustedes les ha pasado cosas que hemos visto en el mercado, que el líder siempre ve en los procesos de transformación y de evaluación a su equipo de trabajo. Los que tienen que darse el permiso de ser evaluados y moverse es precisamente el equipo para hacer que las cosas sucedan. Y a veces los líderes, en algunas ocasiones,
sienten que eso no es correspondiente con ellos, como que eso no es lo que a mí me corresponde, ¿no? Yo estoy para acompañar la transformación, pero a veces como líder me cuesta ver que la transformación vital e importante y crucial de cualquier compañía es la mía, la del líder. Y los líderes frente a los sistemas evaluativos y los líderes frente a los procesos de acompañamiento para evaluar las competencias, muchas veces la respuesta es no tengo tiempo. Hay tantos compromisos y responsabilidades en la agenda que no hay tiempo para eso. Déjenme saber si a ustedes les pasa eso en sus organizaciones. Si les pasa, díganme sí, si no, pues pónganme no, por favor, pero ¿qué tanto los líderes organizacionales allá en su compañía, de las personas que en este momento tenemos en este proceso, su líder nunca tiene tiempo? Todo el mundo tiene que cambiar y transformarse, pero él no. Es que él ya tiene el PhD, ya tiene el doctorado, tiene la maestría, es el experto, por eso es el gerente, por eso es el líder y entonces, pues yo no necesito hacer más inversiones en mí. Miren que en este momento lo que ustedes me empiezan a contestar, algunos de ustedes van en esta sintonía, en este discurso. Y creo que aquí es súper importante empezar a observar algunos elementos y suele suceder, ¿cierto? Como lo está diciendo Olga Lucía. Cuando hablamos de la medición de la alta dirección o hablemos de la medición en la cadena de liderazgo, tenemos una alta dirección que a veces es difícil darle la posibilidad de materializar esa medición. Cuando hablamos de un liderazgo táctico y operativo, posiblemente es mucho más fácil porque dependen de la gran alta dirección. Pero cuando estamos hablando de la medición de alta dirección, lo estoy enfocando a la cadena de valor de liderazgo en el negocio. Todo aquello que genera toma de decisión y transformación. Pero esa transformación se da cuando yo logro que el líder estratégico, el presidente, el CEO, el vicepresidente, los directores, hagan también un proceso de movilidad. No solamente aquellas jefaturas, coordinaciones o cargos de supervisión. Y aquí empiezan a marcar con unos elementos muy bonitos que les puso Ángela esta mañana, donde decía, hay que generar expectativa, hay que generar necesidad y antes de llegar a la medición de un equipo de alta dirección o de cadena de liderazgo, porque voy a empezar a manejar más bien ese discurso de la cadena de liderazgo, lo primero que hay que saber es vender la idea. Y ese es el reto que tenemos en las áreas de talento humano y los gerentes de talento humano. Cómo nosotros tenemos esa pericia, habilidad y destreza para que estos grandes líderes decidan realmente subirse en un proceso. Y ese es nuestro primer reto. Ni siquiera la medición, sino el comprometerse con esa medición, los resultados de la misma y generar la movilidad. Y allí vamos a tener que visualizar el modelo de gestión organizacional, cómo se despliega, se amarra con la planeación estratégica, con toda la cultura y el endomarketing del negocio para poder acompañar a los líderes precisamente en su transformación. Bien, cuando estoy observando las preguntas que me han planteado en el chat, las tendré presentes precisamente para poder dar respuesta a ellas. Si en mi discurso sienten que no las pongo, en los últimos 10 minutos vamos a hacer verificación para poder dar respuesta a ellas. Ahora, ¿qué he venido diciendo hasta este momento? Entonces, hay que generar conciencia de liderazgo. Reto, líderes estratégicos, la gran alta dirección. Las otras son más manejables en los programas de liderazgo. Herramientas hay muchísimas en el mercado. Lo que espero es partir de lo macro a lo micro. Voy a hablar de modelo gerencial y de ahí voy bajando hacia el sistema de medición de los directivos. Hoy en día existen muchas herramientas para acompañar a los que son los número uno en la compañía precisamente para potenciar sus competencias. Nosotros venimos en un tema de revolución industrial hace años, ya tenemos conciencia que en América Latina cogió mucho impacto y vuelo en los últimos 5 años. Maravilloso Colombia con este laboratorio de innovación siendo uno de los 5 del mundo, pero adicional a eso, COVID-19 nos regaló el acelerador maravilloso. Gracias al COVID, hoy en día la revolución industrial está subida en otro lugar, pero empieza a poner al empresario a preguntarse cómo realmente responder a esas realidades del mercado. ¿Cómo entonces yo soy capaz de sacar un producto y servicio que compite de manera global? ¿Cómo logro responder a esos 4 postulados? Más rápido, más fácil, más económico y con altos niveles de satisfacción.
Y en ese marco, entonces el líder se tiene que dar el permiso de movilizar las competencias. Hoy en día todos sabemos que estamos hablando de líderes perennials, perdóneme, que son esos líderes capaces de moverse en todas las generaciones. Es que estamos en toda la renovación generacional. Entonces, con todo esto que vengo diciendo, ¿hacia dónde estoy caminando participar? Usted que está al otro lado del sistema escuchándome, que hay una serie de retos a nivel de organizaciones y sectores que tienen y requieren sacar lo mejor de la gente. Necesitamos líderes altamente empáticos y líderes altamente innovadores, que son los requerimientos del mercado hoy en día, capaces de integrar la era digital con las realidades de una renovación generacional. Ahora el tema es cómo lo vamos a lograr. Ahí es donde viene el marco de referencia y espero que con esta conferencia nos llevemos esos elementos de cómo evaluar al ejecutivo en la organización, pero que eso nos sirva para los pasos siguientes y cómo acompaño a elevar la competencia y cómo desde ahí le apunto a los KPIs, a las metas crucialmente importantes y cómo genero el valor y la transformación organizacional. Es allí donde todos tenemos el reto para tener esa posibilidad de ir caminando en lo que el mercado está necesitando. Recordemos que la Universidad de Oxford en el año 2017 saca una publicación de hacia dónde van los mercados y mercados emergentes en términos de esa transición en la revolución industrial y el promedio del 44% de las compañías en América Latina desaparecen del mercado. ¿Cierto? Y hay que pensar entonces que no es que vamos a traer más pobreza, sino que empiezan a jugar nuevas organizaciones y actores y los que vamos a estar presentes fuimos aquellos capaces de transformar al interior de la organización. Y hoy las mesas directivas y aquellos que han venido en formaciones conmigo a través de mi planilla en los diferentes congresos me han escuchado este discurso muchas veces. Hoy la mesa directiva tiene que estarse preguntando en el producto de 7, 10 años para hacerlo realidad en hoy y responder a la realidad del 4.0, que ya se está hablando desde el 5.0. Hoy el ejecutivo tiene que estar pensando cómo responder a un mercado altamente globalizado y competitivo. Necesitamos una forma de ver la planeación estratégica totalmente diferente y por ende el reto de los que somos líderes de gestión humana y del gran gerente o el CEO en la compañía es darle el acompañamiento a sus ejecutivos, a la cadena de liderazgo en el negocio para tener las competencias que el mercado va a permitir que nosotros sobrevivamos en primera medida y segundo que crezcamos. Ahí es donde tenemos nosotros el reto. Ahora la pregunta como la venimos planteando aquí es ¿cómo lo vamos a lograr? Y lo que he venido haciendo es un marco de referencia para que todos nos sintonicemos en la misma información y en lo que está pasando en el mercado. Ayúdenme allí rápidamente a través del chat para hacer una verificación o validación. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Hay inquietudes? Me pueden poner un 5 si sienten que vamos en buen camino, me pueden poner un 1 si sienten que vamos un poco lejos para yo también ir sintonizando discurso. Entonces, en ese marco de referencia de lo que pone el mercado, la revolución industrial, la renovación generacional, los retos también de transformación global en términos de compañías y empresas, cada uno de nosotros tenemos que volcar la mirada a la cadena de liderazgo, los que toman decisión, siendo importantes los sistemas de medición y elevación de competencias del 100% de la población. Pero aquí, en esta parte de mi conferencia, hacia donde voy a motivar es la inversión hacia la cabeza. La cabeza es quien mueve el cuerpo, es quien toma la decisión, es el que tiene la visión estratégica. Es donde nosotros requerimos hacer acompañamiento precisamente para poder generar toda la cadena de movilidad que necesita el negocio, siendo todos importantes. Pero cuando tú tienes líderes que están en la sintonía de lo que el mercado necesita, le das mayor posibilidad a toda la cadena interna de poderse sostener y crecer. Y es ahí entonces cuando debemos empezar a observar tres grandes puntos. Primero, necesitamos líderes capaces de tener un radar gigante en observación, en entenderlo y decidir, para poder nutrir el plan estratégico del negocio. Lo otro es que necesitamos líderes capaces de moverse en estos entornos VICA. Recuerden, para aquellas personas que posiblemente lo han escuchado como VUCA. VUCA es el acrónimo en inglés de un modelo que nace en los años más o menos 90 y que sigue todavía muy firme en el mercado
porque lo que nos dice es cómo el líder se prepara para entornos volátiles, que son inciertos, que son cambiantes y que son ambiguos, y que marca de manera importante ese concepto con lo que pasa en la revolución industrial o con un modelo homólogo que se llama el cisne negro. Entonces necesitamos líderes hoy en día capaces de responder a esos entornos altamente VICA. Otros conferencistas sienten que el VICA no está todavía vigente o que ya no está vigente, sino que hay otros elementos hoy en día puestos más desde la transformación. Es válido. Creo que cada mercado, cada país y dependiendo de la ubicación geográfica, algunos términos les van a corresponder más o no. Al final del ejercicio, ¿a qué le estamos apuntando, mi querido líder? Al proceso de sostenibilidad, ¿sí? Y el tercer punto importante a notar, entonces, es cómo nosotros logramos esa posición de liderazgo que permite que frente a esa ambigüedad, frente a esa volatilidad, frente a esa incertidumbre, frente a esos retos que nos está poniendo en un mercado global, nosotros seamos capaces de liderar el barco. Tengamos la habilidad y la competencia tanto técnica como blanda para tener asertividad. Y es ahí donde el liderazgo empieza a marcar una diferencia maravillosa. Mi colega les puso esta diapositiva y quise traer la colación para ir conectando con lo que ha pasado con mis antecesoras ahorita en la mañana. Y es que Margarita les hablaba de los retos. Y es que hoy en día usted al otro lado en una mesa directiva, estos son los retos que tiene. Soy responsable de un producto, un servicio, pero tengo que mover cultura organizacional, tengo que hacer que las cosas sucedan. Hoy en día estamos hablando de mercados que están pendientes del impacto del medio ambiente, de una sostenibilidad, donde hoy en día los modelos gerenciales también vienen cambiando por dos variables. Una, que estamos en una revolución digital. Dos, que venimos en un proceso de sostenibilidad y mayor conciencia del medio ambiente porque queremos seguir viviendo. Y eso le pega al mercado organizacional. Y hoy en día entonces nuestros líderes necesitan mayores visiones holísticas de lo que está pasando. Y todo este marco de referencia al final del ejercicio, ¿hacia dónde me va llevando? Pues me va llevando precisamente a esto, a que en el mundo organizacional estamos buscando empresas que marquen la diferencia. Hoy en día estamos hablando de conceptos de cuántica organizacional, estamos hablando del neuroliderazgo. Bueno, la neuro ya viene hace algunos años en el mercado, pero no ha tenido la fuerza todavía en América Latina y en Colombia, ¿sí? Y la cuántica todavía no está en nuestro discurso organizacional. Hoy en día todavía venimos moviéndonos un poco con los conceptos de coaching que son muy bonitos o con otros modelos de gestión, pero el mundo organizacional va caminando hacia modelos que conecten con otros elementos que permitan precisamente esa integración entre el millennial, el centennial, el alfa que viene creciendo en casa, ese que es de mi generación, que es la X, y por eso hoy en día hablamos del concepto perenne, ¿sí? Y entonces, ¿cómo yo soy capaz y lo suficientemente hábil como organización para empezar a marcar la diferencia y poder dar estados de sostenibilidad y conciencia? Pero mis queridos participantes, eso no se logra si la cabeza no está articulada. Necesitamos líderes capaces de hacer que las cosas sucedan. Necesitamos líderes que en este momento sepan dar respuesta a un mundo que está altamente digitalizado. Y esto no tiene que ver con la competencia técnica, sino con los nuevos componentes de la revolución. Hoy en día, los directivos tienen que ver cómo integran el Big Data, cómo integro la inteligencia artificial, cómo voy a coger la robótica, cómo entonces hago la seguridad informática, cuáles son las nuevas profesiones que necesita hoy mi organización y cómo yo en mi liderazgo soy capaz de integrar todas esas realidades internas y externas para que el negocio siga creciendo, siga siendo visible y genere transformación y cambio. Y desde ese lugar, entonces, allá al otro lado del sistema, empiezan a surgir una serie de preguntas. Les cuento que salió un artículo desde una investigación que hizo Harvard, donde empezamos a ver algunos componentes importantes de herramientas que hoy en día son ideas que funcionan en las organizaciones precisamente para que el líder pueda integrar y facilitar los procesos al interior de las organizaciones.
y nos regalan una serie de tópicos. ¿Qué quiero lograr hasta este momento de mi conferencia? Quiero, desde ese marco de entorno, decirles que empiezan a haber unos pasos importantes a poner en su lista de chequeo para ver si los podemos operacionalizar en la compañía y posterior a esto, bajo a la medición directiva. Lo primero que dice digamos, estas invitaciones que hace esta investigación es decirle, mire, los líderes necesitan generar una conexión con propósito. Y cuando ustedes han escuchado a mi colega Oscar Castaño, él maneja muy bien estos conceptos donde él dice cómo es importante el propósito organizacional y cómo conecta con el propósito de cada ser humano. Porque es que ese es el motivacional que jalona, ese es el que hace que tú te sientas comprometido con la marca, porque hay una inspiración, pero más allá de eso, porque quiero estar aquí. Y nos seguimos invitando como organizaciones a tener propósito, un propósito inspiracional para motivar y anclar al colaborador y a su familia. Indiscutiblemente, segundo foco atencional que debemos tener es el tema de la digitalización, ¿sí? Una digitalización, pero no solamente pensando en tecnología, sino lo que eso impacta cultura organizacional. Es cómo nos tenemos que repensar el modelo, cómo nosotros tenemos que hacer el cambio interno precisamente para la generación de valor. ¿Bien? Y eso implica tocar manuales de competencias, implica ver cliente externo, implica procesos, implica el tema de aliados estratégicos en la cadena de valor del negocio. Pero miren que esto viene siendo un poco más amplio. Y el siguiente componente que tenemos que traer presente es el tema de cómo crear valor mediante precisamente ecosistemas. Una de las cosas más lindas que trae la revolución industrial es precisamente los ecosistemas empresariales. Hoy en día la competencia está siendo vista como una extensión de cadena para hacer que generemos transformación sectorial. Y hoy en día mis competidores pueden ser mi gran aliado estratégico para poder generar esos ecosistemas y responder de manera asertiva en el menor tiempo posible, con altísimos niveles de satisfacción a eso que mi cliente o consumidor final quiere. Y entonces, como tengo una capacidad, y lo puse como esa manera audaz, precisamente, bueno, no lo puse yo, lo puso el modelo o las invitaciones que trae, cómo hay una manera audaz para lograr que las cosas sucedan. Y al final del ejercicio cerramos este baúl de invitaciones con esos líderes de transformación. Líderes capaces de lograr en ellos un estado de movilidad para lograr la sinergia y mover la cultura organizacional. Y al final del ejercicio prepararse ellos y preparar al negocio para esa gran competencia que tiene que ver con todo el tema de cambio. Las organizaciones hoy trabajamos hacia la innovación, pero la innovación no se da si no hay una resiliencia. Y esa resiliencia no se da si no hay empatía organizacional. Y esa empatía no se da si no hay una inteligencia emocional ahí puesta. Entonces, miren cómo empezamos a jugar con el derrotero de competencias precisamente al interior de los negocios para hacer todas estas transformaciones de cultura organizacional. Entonces, ¿qué viene a continuación? Un momento de alto organizacional, donde el negocio tiene que preguntarse cómo empezar a cambiar las creencias, cómo mover los paradigmas organizacionales, cómo lograr esa visión sistémica que genere todo un proceso de transformación. Y ahí el campeón es usted, el gerente de talento humano, que es gran parte de las personas que tenemos en este congreso, porque usted es el arquitecto, el diseñador, el que le da la puerta de entrada en el plan estratégico a todo el tema de competencias y cultura organizacional, que no puede navegar solo porque necesita a sus coequiperos, a su equipo primario, a su gerente, pero usted teniéndolo claro es el facilitador al interior del negocio en todo este proceso de transformación. Y nuestro reto hoy como compañías es todo el proceso de transformarnos, ese término lo utilicé muy mal, ¿cierto? El repensarnos, el poderlo ver de manera diferente, el poner en las neuronas de estos líderes esa mirada de lo que se necesita para responder a lo que el mercado está pidiendo. Y entonces ahí voy bajando, mis queridos participantes, porque llegar a la medición de líderes
Y llegar a esa medición directiva requiere que nosotros tengamos claro el modelo de gestión del negocio. Entendemos que el plan estratégico es la carta de navegación. Y allí nosotros, cuando estamos hablando de medir ejecutivos, necesitamos tener en ese plan estratégico, en un objetivo estratégico, el tema de mover competencias y mover cultura organizacional para poder permear a esta alta dirección, ¿cierto? Y que se vuelva también un despliegue hacia abajo y un nivel de conciencia directiva. Necesitamos acompañar el modelo con toda su estrategia de endomarketing para lograr posicionamiento y facilitar la implementación y la transformación. Y al final del ejercicio, formación y entrenamiento. ¿Para qué les pongo esta diapositiva? Con una única intención, recordarles que el modelo de evaluación de un ejecutivo obedece a responder con competencias a un modelo de gestión organizacional. Y ellas tienen que ir articuladas. El líder estratégico tiene clarísimo el modelo del negocio y hacia dónde va, y por otro lado reconoce esas competencias que necesita tener para hacer que eso que estoy poniendo en esta diapositiva se haga realidad. ¿Y por qué es tan importante ponerlo en esta presentación? Porque usted como líder de talento humano es el que hace la venta de la evaluación de competencias de un ejecutivo. Y es el que hace la venta para que se suban en el programa de formación y sean mejores líderes. ¿Y dónde está el gancho? Precisamente en los beneficios, pero el beneficio no solamente le va en la competencia, es lograr que el modelo de gestión organizacional se dé porque usted tiene las competencias que necesita para el cargo. Y en ese orden de ideas, cuando ya tenemos clara esa mirada y vamos a bajar a la medición de los ejecutivos, las organizaciones entonces tenemos claro que queremos tener un modelo de liderazgo que permee esa cultura organizacional. Mi cultura organizacional puede tener cualquier apellido, me hago comprender. El apellido servicio, el apellido alto desempeño, el apellido felicidad, el apellido calidad, el apellido valores. Pero más allá del apellido de cultura, necesitamos ese tinte del modelo de liderazgo. Y entonces al otro lado en lista de chequeo, escriba ya en sus apuntes, ¿cuál es el modelo de liderazgo hoy que tiene su organización? Oiga, no lo tenemos. Sería bueno entonces preguntarse, ¿para qué me sirve un modelo de liderazgo? Pues es que el modelo de liderazgo es un fin que me permite homogenizar esas conductas observables de los líderes, que le pega las competencias y que me va a facilitar el camino para toda una implementación de cultura organizacional. Permítanme nuevamente, mis queridos participantes, porque voy en un poco más del tiempo que tengo asignado, voy como en el 60% del tiempo, y quiero saber si vamos bien, si tienen preguntas también pónganmelas ahí, me van calificando de 1 a 5, me ponen la palabra vamos, y así yo sé que estoy cumpliendo expectativas de ustedes que son mis participantes el día de hoy. Muchísimas gracias. Los líderes valoramos inmensamente poder hacer esas validaciones de que el mensaje esté llegando. Mil gracias. Bueno, gracias por ese reconocimiento que allí Olga Lucía me hizo. Mil gracias. Perfecto. Ahora, en ese marco de referencia, y rápidamente proceso embudo. Venimos hablando de entorno, venimos hablando de retos de mercado, hemos bajado en un paso siguiente a la necesidad de que el líder gestiona y hace realidad un modelo de gestión organizacional para minimizar riesgo y generar valor, y entonces eso requiere ir bajando hacia un modelo de gestión en liderazgo, ¿no? Y utilice más la palabra, no es modelo de gestión, un modelo de liderazgo. Y ese modelo de liderazgo va a garantizar precisamente que las cosas se hagan realidad. Ahora la pregunta maravillosa que obedece y responde al título de mi conferencia es, ¿cómo entonces hacer esa medición? Pues esa medición posiblemente ustedes hoy en día están viviendo estos pasos, puede que para algunos sean nuevos, para otros sea verificar que así se está haciendo en el mercado y otros ya los estén implementando. Lo primero que necesitamos poder atender es el manual de competencias organizacional. Creo que en las anteriores conferencias se hacía una invitación de manera general, de pronto no sé si todos lo vimos con esa fuerza, pero el tema es que el manual de competencias sí o sí tiene que haber sido trabajado a los retos del 4.0. Y eso lo dijo Ángela esta mañana sobre las 8:20 de la mañana.
donde ella les estaba diciendo, oiga, ojo porque hay modelos de competencias que hoy en día no están respondiendo a la realidad del mercado. Recuerden que venimos en un tema de renovación generacional, que ya estamos hablando de que la fidelización se mueve de manera diferente, que hoy en día estamos trabajando a que los colaboradores no se vean toda la vida en la compañía, sino que saquemos lo mejor de ellos en el tiempo que ellos están dentro del negocio. Entonces, el marco de referencia para una evaluación como cualquiera precisamente obedece, disculpen, me voy a hacer una pequeña lectura acá. Ok, ahorita más tarde, Rómulo, voy a hablar de eso que tú estás poniendo tan valioso frente a esa mirada que se tiene de lo que pasa con las compañías y la revolución industrial. Lo dejo para el final para no perder aquí este hilo de lo que les quiero comunicar. Entonces, en las compañías creo que es súper importante verificar la actualización del modelo de competencias. En ese modelo de competencias tenemos que hacer esa observación, cómo están las competencias de liderazgo y esas competencias de liderazgo respondiendo a las competencias que hoy ya muchos autores han puesto en el mercado de las competencias que requiere un líder, respondiendo a una revolución industrial. Ahí viene mi primera actualización. Ahora, necesitamos con esas competencias empezar precisamente a lograr un alcance y mapear en dónde están para poder ver la brecha y mover al equipo ejecutivo. Lo que ustedes están observando en este momento en mi pantalla son una familia y bloque de 4 familias de competencias y cada una de ellas invita a las competencias que deberíamos acariciar. ¿Qué me parece importante aquí resaltar, participantes? Si ustedes ven, vemos 4 familias de competencias. En las competencias de relacionamiento impactan la cadena de competencias de comunicación. El poder tener esas competencias en buena dinámica potencia las competencias estratégicas y al final del ejercicio puntea positivamente las competencias de liderazgo. Hoy en día en el mercado y en las realidades organizacionales siguen vigentes este baúl de competencias, pero sumado a los retos de la revolución industrial y la era digital, donde tenemos nosotros que hacer un alto importante de observación. Y está dado en la familia de relacionamiento hay que saber atender muy bien el tema de la empatía porque la omnicanalidad, la renovación generacional, el nativo digital está haciendo que la empatía organizacional se pierda. Entonces necesito un líder que si tiene mi edad, tenga esa habilidad de hablar con la generación que está, bueno, el millennial ya está que más que subido en las organizaciones y hemos desmitificado esas características que les ponen. Los centennials vienen con unas variables que hay que saber atender y ni digamos los alfa, que yo tengo un alfa en mi casa y es netamente nativo digital. Entonces ahí nosotros necesitamos como líderes poder acariciar adecuadamente la empatía para poder leer y entender cómo hoy la renovación generacional ve el sistema de relacionamiento y empezar a trabajar desde un lugar diferente porque los grandes retos que trae precisamente la revolución industrial es no perder la empatía y se conecta con la pregunta que me hicieron anteriormente de cómo la revolución industrial hace las cosas más fáciles o más difíciles y más frías. Pero ahí es donde los directivos, los que tomamos decisión en el negocio, los que estamos generando la transformación, lo vamos a hacer de manera diferente. Y necesitamos en las mesas directivas, allá usted tomando decisión, en su programa de formación y capacitación, trabajar fuertemente desde la empatía, desde relaciones que construyan, porque una cosa es la comunicación, otra cosa es la relación. ¿Y cómo yo genero hoy en día empatía virtual? ¿Cómo genero yo la conexión con el individuo? ¿Cómo hay una importancia no solamente de un logro personal, sino de la dinámica colectiva? Y ahí tenemos un reto en las organizaciones. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar es qué competencias hoy en día, más allá de las que usted tenga en su organización, es importante ir observando, porque son las que ya están mapeadas, que son las que más hay que atender dentro de todo este reto de transformación. Indiscutiblemente la empatía va a necesitar una comunicación asertiva, pero esa comunicación asertiva no solamente desde la forma en que digo las cosas y el fondo de lo que genera en movilidad, sino una asertividad precisamente respondiendo a una digitalización. Necesitamos en las organizaciones potenciar el pensamiento innovador. Y hoy en día en el mercado tenemos varios modelos que nos están ayudando en los conceptos de metodologías ágiles para hacerlo de manera diferente.
Las organizaciones hoy tenemos que estar teniendo claridad de lo que pasa y lo que requiere el mercado para seguir vigentes. ¿Bien? Y al final del ejercicio necesitamos orientar un liderazgo hacia el liderazgo creativo y transformacional. Esas son las competencias que de alguna manera son las de atender y observar de cara a esos elementos ancla de la transformación que venimos viviendo actualmente. Ahora, cuando llego ya a la medición de mi ejecutivo, ¿qué empieza a suceder? Si ya sé que mi norte es darle herramienta para implementar el modelo de negocio, si ya sé que el vehículo que me sirve es mi modelo de liderazgo y que ese modelo de liderazgo se alimenta de mi mapa o mi ruta de navegación, que es el manual de competencias, empiezo a bajar al cómo lo logro, ¿cierto? Y ese cómo lo logro tiene muchas formas de hacerse. Voy a regalarles 3 grandes puntos. Número 1, el proceso de medición y observación. El estado actual de competencias directivas o de liderazgo. Pero él no va a ser suficiente. A mí, digamos que para el negocio es importante reconocer que tenemos un liderazgo, no sé, en una línea poco asertiva en comunicación, con una altísima orientación al logro y donde la retroalimentación le cuesta a los ejecutivos. Reconocer esa realidad está bien, pero ¿qué necesitamos? Elevar la competencia. Y entonces el punto 2 y 3 que les estoy presentando acá son vitales. La medición tiene que darnos la materia prima, la semilla, pero ustedes y yo tendremos que construir toda la cosecha. Y esa cosecha, ¿dónde se da? Cuando inviertes en el ejecutivo y elevas las competencias. Y lo sigues midiendo y le sigues dando el ciclo de volverse al diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer con nuestros ejecutivos? Hay muchas formas de hacer medición de ejecutivos. Podemos tener procesos parciales o integrales. La fase número 1 que estamos aquí mostrándoles, si la quieren aplicar en sus organizaciones, trae esa etapa de observación y diagnóstico. Hoy en día, ¿cómo se hace en el mundo organizacional? Cuando traigo un ejecutivo nuevo a la compañía es muy fácil porque el cazatalentos como que te da toda la medición y el mapeo de lo que necesitas, pero si yo ya tengo mis ejecutivos dentro del negocio y quiero hacer ese alto en dónde estamos y para dónde vamos, hay diferentes formas. Primero, volver a conectar el tema de propósito e intención en tu cadena de liderazgo, lo que quieres hacer, y eso se cruza a través de entrevista de profundidad. Puedo entonces hacer medición de competencias. ¿Cómo lo logro? Lo logro a través de procesos de Assessment Center o lo logro a través de procesos de medición de competencias de ejecutivos. Hay unas maravillosas en el mercado, muy orientadas a medir el liderazgo, como la de Compe. Hay otras de modelos ya marcados como el modelo de leadership, donde ya traen unos elementos a visualizar al líder, ¿sí? Y adicional a eso, viene el proceso de acompañamiento a través de coaching ejecutivo. Entonces, miren los pasos que les he planteado. Cojo a mi ejecutivo para medirlo, pero vuelvo a anclar propósito e intención de liderazgo a través de entrevista de profundidad. Paso a medición cuantitativa que me puedo ir por pruebas presenciales o virtuales. Y después hago un proceso de acompañamiento en el uno a uno a través de coaching para que mi ejecutivo tenga la claridad de qué pasó con su medición. ¿Sí? Y el poder hacer ese proceso te lleva al segundo componente, que es el plan de movilidad. El ejecutivo o el líder de la organización debe tener la claridad de dónde está y con ese marco de referencia de la intención de su liderazgo, que él pueda generar el plan de movilidad. Las compañías hoy en día trabajamos sobre el 80-20, ¿no? 20% lo da la compañía, el 80% depende de él en un proceso de criterio y de transformación, de querer que hacer las cosas sucedan, de que lo ponga en plan de acción allá en el actuar y en la cotidianidad directiva. Y al final del ejercicio, siempre tenemos que medir a nuestro ejecutivo, cerrar el ciclo nuevamente y empezarlo. Porque si él tiene un plan de movilidad, tenemos que hacer una retroalimentación y decidir. Voy a dar un ejemplo para hacerme comprender un poco más. Vengo trabajando con un cliente y ese cliente tiene un gerente general que es altamente orientado al logro, pero que, perdonen el término que voy a utilizar, es castrador hacia su equipo de primario directivo y genera una cultura organizacional desde el temor. Sabemos que es un líder que puede hacer que las cosas sucedan, pero hoy en día
también sabemos que para lograr que el equipo de trabajo y la organización se mueva a lo que necesita el mercado, pues necesitamos indiscutiblemente, ¿sí? Necesitamos indiscutiblemente que él cambie esa forma de ser o la movilice para generar sentido de pertenencia de la organización, para lograr posicionamiento en su gente interna, para que la gente potencie innovación y respondamos al mercado. ¿Qué se hace con un ejecutivo? Haces el sistema de medición, logras trazar con ese sistema de medición dónde están los campos de movilidad y generas el plan con el ejecutivo. Haces acompañamiento y en ese acompañamiento la compañía tiene que decidir. El ejecutivo se movió, maravilloso. No se movió, es ahí cuando la medición nos sirve para tomar esas decisiones que a veces no son tan agradables, pero que hay que hacer. ¿En beneficio de quién? De todas las familias que nosotros tenemos en la compañía. Es que si mi compañía tiene 5.000 empleados, yo tengo la responsabilidad frente a 5.000 familias, donde el promedio pueden ser 4 o 5 personas. O sea, mira el impacto en la toma de decisión de un líder. Entonces, desde ahí tenemos esta responsabilidad de medir al ejecutivo. Y me devuelvo con mi primera parte de la conferencia. Hay que generar conciencia en el ejecutivo de la importancia de la medición, del impacto de su decisión, de cómo él toca vidas y genera transformación. ¿Vean? Teniendo los resultados de la medición, tenemos que irnos al segundo componente y es darle la herramienta al ejecutivo. Y aquí venimos con todo nuestro modelo de liderazgo. Es ahí en ese modelo donde tengo el ABCDE de lo que quiero lograr en homogeneización de las conductas observables de los líderes de mi compañía. Si mis líderes se van a caracterizar por ser empáticos, pues eso lo tengo que operacionalizar. Si yo quiero que mis líderes sean altamente innovadores, pues tengo que homogenizar esa conducta. ¿Y cómo lo logro? Una única forma: formación y capacitación. No hay otra manera, mis queridos participantes. Pueden haber muchas herramientas, pero cuando necesitamos que un grupo de personas tenga la misma cobertura, la misma conducta observable, hay que entrenar a la gente. Y aquí el líder se te compromete, si lograste en esa etapa evaluativa, a hacer conciencia. Si tu ejecutivo en esa etapa de evaluación no logró hacer ese clic de la importancia de movilizarse, tu programa de formación se muere. Discúlpame como lo estoy diciendo acá. ¿Por qué? Porque el líder no le va a dar la importancia, no va a participar, no va a estar. Eso es para los demás y no para mí. Entonces, el poder saber o el hacer de manera asertiva la invitación al sistema evaluativo, que el líder logre comprender con ese sistema evaluativo lo que impacta a él hacia el negocio y hacia las metas del negocio, le va a permitir al líder tener apertura para recibir los resultados y te va a dar todo el camino para que el líder esté dispuesto a sacar los tiempos para estar presente en tu proceso, donde le vas a dar la herramienta. Y es ahí cuando nosotros entonces en ese modelo de liderazgo vamos haciendo que las cosas sucedan. Algunos líderes, bueno, y en la cadena del liderazgo, antes de este punto, es muy importante que tengamos claro que hay una línea hacia el liderazgo estratégico y hacia el liderazgo táctico. Mi modelo lo que está buscando es todos mis líderes pensando, dinamizando, moviendo y generando transformación en la misma línea. Miren mi movimiento, por favor. ¿Bien? Todos vamos caminando sincronizados, pero es importantísimo entender que en la cadena de toma de decisión unos elementos competen al estratégico y unos elementos competen al táctico. ¿Qué necesitamos lograr? Que el modelo de liderazgo identifique los elementos transversales de liderazgo y tenemos que entrar a escalar qué cosas empiezan a tener dos caminos diferentes para potenciar al líder estratégico y para potenciar al líder táctico. Porque el estratégico está viendo el crecimiento y el norte del negocio. El táctico también, pero él es el que lo operacionaliza. Él es el que va a lograr mover a la gran masa organizacional. El estratégico es el visionario y el inspirador. Entonces, ¿cómo mi modelo de liderazgo logra integrar todo eso para que al final del ejercicio hagamos todo un proceso de transformación? El programa de formación y capacitación te dará una muy buena materia prima para lograr esa movilización del líder, pero indiscutiblemente a nivel de liderazgo necesitamos coaching ejecutivo. Ese uno a uno, porque hay que cuidar al líder también, ¿no? Más allá de que tengamos procesos de formación donde reconocemos la brecha de la competencia, donde damos herramienta,
Hay momentos en la intimidad que se requieren con el líder para poder desnudar, si puedo poner este término aquí, lo que realmente está viendo y sintiendo, traer esos temores, tener un acompañamiento, a veces ni siquiera es coaching, sino es un mentoring que necesita para potenciar. Los programas de liderazgo pueden hacerse sin baúl de competencias de coaching o de mentoring, pero tienen un nivel de respuesta, no es la misma sintonía cuando tenemos proceso personalizado. Hasta este momento, entonces, mis queridos participantes, ¿qué he logrado hacer? Y me quedan mis últimos 5 minutos. He logrado navegar desde la importancia de la conciencia e invitación de por qué invertir en los ejecutivos y cómo eso impacta al mercado, al negocio, al líder y a la organización. He puesto unos elementos que son importantes atender desde el modelo de negocio, desde unas invitaciones que viene manejando Harvard, y adicional a eso vengo poniéndolo en un modelo de liderazgo como un marco de referencia inspiracional, y te reto a revisar competencias, y entonces te bajo el punto de la medición diciéndote la medición es vital, y te di los componentes para hacer la medición que yo sé que ya los conoces al otro lado del sistema, pero donde más fuerza te di fue en el tema de hacer que las cosas sucedan, que el líder se te mueva, que realmente les demos ese acompañamiento para la toma asertiva de decisiones, para poder dar respuesta a la competitividad y dar respuesta a la competencia y a los retos de un entorno altamente cambiante, altamente vital. Mis queridos participantes, ya es hora de ir cerrando, agradeciendo de manera maravillosa su presencia aquí, de no haberse desconectado y haberse quedado con nosotros. Para aquellas personas que tenemos también en redes sociales, un fuerte abrazo. Para aquellos que nos van a ver en rediferido, espero que esta conferencia haya cumplido su expectativa, y también es un momento de atender preguntas puntuales que tengamos de cara a lo que es la temática que nos invita hoy. Entonces, Jenny, no sé si me quieres hacer alguna pregunta. Igual yo voy a hacer rápidamente aquí lectura de chat para ver si algo se me quedó por fuera.